sin otra recomendación, vamos a dar inicio a lo que corresponde esta clase, donde vamos a poder hablar el día de hoy de lo que corresponde a la nefropatía diabética. Doctor, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. No se le escucha nada, está apagado su micrófono. Perdón, estábamos sin audio, creo. Me informan, entonces vamos a poder reiterar desde esta parte, ¿no? Como introducción mencionábamos que existe dos términos, el cual es importante poder diferenciarlos. Son dos términos que nosotros tenemos que saber que no corresponden al mismo concepto. La nefropatía diabética no es igual que una enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Entonces, vamos a mencionar esa diferencia. Una nefropatía diabética se define por la afección renal en el paciente diabético, ¿no? Como también ustedes saben, se puede entender que una nefropatía diabética es una complicación de una diabetes mellitus o como una complicación a largo plazo, ¿no? Entonces, este término es un término genérico que en un principio incluye todas las manifestaciones renales secundarias a la diabetes. Obviamente que ninguno es específico, ¿no? Mientras que la enfermedad renal crónica diabética es la afección renal en el paciente diabético con estas características que les voy a mencionar, con una proteinuria superior o igual a 300 miligramos día, que obviamente sea en ausencia de otra enfermedad renal, que se acompañe frecuentemente de hipertensión arterial y disminución de la función renal, y que la presencia de retinopatía diabética sea un criterio diagnóstico de la enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Pero el hecho que no existe una retinopatía tampoco excluye o no hace que se pueda descartar un diagnóstico de nefropatía diabética. Entonces, como podrán ver, son términos o son, perdón, conceptos diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta características propias de la enfermedad renal crónica diabética, como estos tres puntos que les he mencionado. Bien, como factores de riesgo para que puedan llegar o desarrollar una nefropatía diabética, se toma en cuenta los siguientes. La hiperglicemia, obviamente como factor principal de una diabetes mellitus, ¿no? La hipertensión, el tabaquismo, una hiperfiltración glomerular, ya esto por un daño específicamente del riñón o un antecedente patológico renal que el paciente pueda tener. El tiempo de evolución es importante como factor de riesgo, tomando en cuenta que la nefropatía diabética es una complicación a largo plazo, ¿no? De la diabetes,
después de muchos años, o como podemos decir, es una complicación crónica de la diabetes. El estado de obesidad, la albuminuria elevada o la presencia de albúmina en orina que se va a ir presentando en valores altos, las dislipidemias, que son factores importantes para poder desarrollar la nefropatía diabética. Y es importante también el factor genético, ¿no? Para que una persona pueda desarrollar la nefropatía diabética. Bien, entonces, para entender cómo ocurre esta enfermedad, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. En este entendido, la nefropatía diabética comienza a desarrollarse cuando existen cambios en la membrana glomerular, ¿no? Y estos cambios de la membrana glomerular son exclusivos cuando hay una disminución de su carga negativa, ¿no? Esta membrana glomerular para el transporte de todos los componentes que tienen que ir a través de esta membrana glomerular, entonces va a ser alterada, donde va a ser por una disminución de la carga negativa de ese nivel de la membrana glomerular. Y como consecuencia va a existir un aumento del diámetro de los poros, ¿no? O el diámetro del filtro glomerular. Entonces entendemos que en una primera instancia esto va a ir a suceder por, porque los poros se van a ir aumentando de diámetro. En lo que corresponde, en lo que sigue a la fisiopatología, podemos mencionar acá que la diabetes en su factor principal de hiperglucemia va a llevar a un desarrollo de aumentar la presión intraglomerular, ¿no? Recordemos que esta afección se da principalmente a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, el estado de hiperglicemia de un diabético, obviamente, va a hacer que la presión de filtrado glomerular esté aumentada, ¿no? Como consecuencia, como siguiente paso, esto va a llevar a aumentar la filtración de la albúmina, ¿no? No olvidemos que ya ha existido un aumento de los poros en el glomérulo, por lo cual la albúmina o las proteínas van a ir a atravesar sin ningún problema, por lo cual se va a evidenciar en ese momento, en esta parte de la evolución, se va a ir a evidenciar lo que es la albuminuria, ¿no? La presencia de albúminas en orinas, en un rango de 30 a 300 miligramos sobre gramos o gramos o miligramos gramos de creatinina, ¿no? Entonces, este es un valor en orina, ¿no? Cuantificada en orina. O como también podemos tener nosotros a la mano la proteinuria mayor a 300 miligramos. Entonces, es donde más podemos nosotros orientarnos, ¿no? Para saber que un paciente esté en desarrollo de, de una nefropatía diabética. Entonces vamos a ver que una proteinuria de 24 horas va a poder presentar proteínas mayor a 300 miligramos. Como consecuencia, el aumento de la filtración de la albúmina va a llevar que exista una glomerulonefrosis, ¿no? Esta glomerulonefrosis va a irse a desarrollar como una fibrosis intersticial y como consecuencia va a terminar en una insuficiencia renal crónica. Entonces es importante que sigamos esos pasos para poder entender cómo una enfermedad de este tipo, como una consecuencia de la diabetes, puede llegar hasta una insuficiencia renal crónica. Entonces, vamos a ver cómo en su evolución natural, acompañado con la clínica, esta fisiopatología se puede entender, ¿no? Como podemos ver, existen cambios estructurales, ¿no? Aumento del grosor de la membrana capilar, expansión mesangial, o como habíamos mencionado o habíamos asumido, un aumento del tamaño o el diámetro de los poros, ¿no? Esto en este inicio va a existir, va a ser el inicio preclínico, ¿no? Eh, Esto ocurre alrededor de 2 años de inicio, en los 2 primeros años, ¿no? A medida que esto va evolucionando en un entorno o alrededor de los 5 años, va a existir los cambios que ya habíamos mencionado en consecuencia, que es la aparición de la microalbuminuria, ¿no? Como inicio de disfunción endotelial. Sabemos que el endotelio de los glomérulos
ha cursado con una alteración a nivel de su membrana, de los poros, entonces es que se va a ir a presentar como consecuencia una microalbuminuria, ¿no? A partir del periodo de los 5 años hasta los 11 o 23 años, como menciona, va a existir una nefropatía diabética temprana, como se llama, donde va a existir, donde van a empezar a manifestarse signos y síntomas, como ser la elevación de la presión arterial, en la hiperfiltración, ya no va a haber una microalbuminuria, sino va a haber, perdón, se va a mantener la microalbuminuria, ¿no? Este periodo se caracteriza por ser, o se denomina periodo clínico, ya que empiezan a manifestarse más signos y síntomas, ¿no? Posteriormente, la nefropatía entra en un estado de nefropatía avanzada, como pueden ver, donde existe un nivel, un aumento de los niveles plasmáticos de creatinina, ¿no? Como un factor o como un predictor de una